Dios es nuestra fortaleza y nuestro amparo, nuestro pronto auxilio en medio de nuestras tribulaciones. Bienvenidos a Ecos del Evangelio. Hoy estamos aquí porque creemos que todas las personas podemos tener un testimonio que haga fuerte eco en la vida de todos los que nos escuchan. Así que nos acompaña hoy Fernanda González y nos acompaña hoy la mamá de Fer, Laura Esparza, quien tienen un testimonio poderoso y donde el Salmo 46.1 es una realidad en su vida. Pues el Salmo 46.1, como te lo había comentado antes, dice que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. Y nos van a contar un testimonio en donde la vida de Fer estuvo en peligro de muerte, donde tuvo un accidente, pero en todo esto el amor de Dios las cubrió, en donde pudieron ver la mano de Dios sobre sus vidas, en donde pueden testificar hoy, ya años después, lo que pasó y ver en retrospectiva cómo es que Dios estuvo ahí, haciéndose ver y haciéndose ver un Dios presente. Así que Fer y Lau, les damos la bienvenida por estar aquí. Nos honra mucho su presencia y el saber que están dispuestas a abrir su corazón, contar el testimonio de que, pues, que no fue fácil en sus vidas, pero hoy estamos gozosos porque te tenemos aquí presentes, porque sabemos que Dios tuvo un propósito y que Dios le place que estés en este lado de la eternidad. Sí. Entonces, Fer, ¿qué te parece si nos cuentas un poquito más acerca de tu vida, quién eres, cuántos años tienes? Bueno, lo que tú quieras contarnos acerca de tu vida. Pues soy Fernanda González, estoy estudiando administración y tengo 22 años y pues aquí para compartir la grandeza que es Dios con todos nosotros que somos hijos. Sus hijos. Y tú, Lau, cuéntanos, tú eres mamá, no tan solo de Fer, ¿verdad? Sino que tienes otro jovencito, se llama Oscar, tu esposo que también se llama Oscar, ¿verdad? Sí. Y aparte todos somos tocayas, las dos nos llamamos Lauras. Entonces, si nos pudieras contar un poquito de ti, de tu vida, cómo conociste al Señor, hace cuánto tuviste tu encuentro con Dios. Ok, bueno, mi nombre es Laura Esparza, yo soy estilista y conocí al Señor hace aproximadamente 18 años y fue por medio de mis hijos, precisamente. Por medio de mis hijos, una invitación de una vecina que me decía, présteme a sus hijos para que vengan a colorear. Y yo decía, sí, en ese tiempo lavo rápido, ¿no? Y entonces los dejaba ir y resulta que ellos iban a colorear, pero antes de colorear les contaban historias bíblicas. Y ellos cada 8 días decían, mamá, yo quiero volver. Y un día me dio curiosidad y dije, no, ya no van, los están envolviendo, ya no regresan. Y bueno, ahí fue donde comenzó la aventura con el Señor. Y comencé a asistir a esas reuniones de hogar y ahí fue donde realmente conocí al Señor. Ya después, bueno, me integré en una iglesia y pues después de 18 años aquí estamos. Wow, así que ustedes fueron el instrumento para que una relación con Dios pudiera estar en sus vidas como familiar. Sí. Así, sí empezó así. Así todo empezó porque pues como niños nosotros era de que pues nos daban lechita y las galletitas y colorear y había más niños. Entonces para nosotros era jugar con más niños. Entonces nos encantaba ir, o sea, ya estábamos súper listos para ese día, ya estábamos súper listos. Pues mira, qué estrategias a veces tiene Dios, ¿verdad? Pues así sí. Es, así Él se encarga de cómo nos allega a su presencia y cómo conocerlo. Ahora, Fer, si nos pudieras contar el día que tú tuviste ese accidente, que fue un antes y un después en tu vida, sin entrar en detalles así forzosos ni específicos, ¿nos pudieras contar qué pasó ese día en tu vida que marcó la diferencia? Era un domingo y estaba rodeado de amigos y y pues usamos las cuatrimotos
la verdad. Y empezamos a jugar a las carreritas y todo eso, pero no medíamos pues, también qué tanto accidente podía pasar, la verdad. Y en ese momento no recuerdo bien, la verdad, no recuerdo bien cómo pasó todo. La verdad, yo me quedé en ese momento y ya de ahí sentí la presencia de Dios, pero por lo que sé, pues me caí y en ese momento fue coma. Fue muy grave todo lo que fue en el hospital y también después también fue un comienzo de la vida, pero me marcó mucho por la presencia de Dios que tuvo en ese momento y la fidelidad y la gracia que tuve conmigo. Entonces era un domingo donde te invitaron unos amigos a un cumpleaños. Sí. Y entonces como todos los chavos de tu edad y cuando todos fuimos chavos en una época, Sí. estaban ahí unas cuatris, tú te subiste a una cuatri y entonces iban muchos en una cuatrimoto, ¿verdad? Sí, íbamos 3 personas y algo que no pensábamos es la seguridad y la protección que tienes que llevar. No llevábamos nada, la verdad. Entonces, pues, no medí lo grave que podía pasar. Y pues, en ese momento fue el accidente. Ok, tú tuviste una caída y ahí fue donde viste, nos comentas que estuviste en coma y todo esto. Sí. Y como siempre pasa en un accidente, ¿verdad? El accidentado pues nunca se mide o ve las consecuencias, pero los que estamos alrededor, nosotros sí nos sabemos qué es lo que pasa, ¿no? Uh-huh. Y entonces tú estás como su mamá y esta parte donde Fer dice, yo nada más recuerdo el accidente, yo nada más recuerdo el momento, estaba con amigos pasándomela bien, estábamos en un cumpleaños como cualquiera, ¿verdad? Yo también tengo a mis sobrinos que ellos en las 4 y ellos estaban a las 8 de la mañana por todo Huasca y tampoco traían protección ni nada porque pensamos que nunca nos va a pasar nada, ¿verdad? Pero tú como mamá, ¿cómo recibiste la noticia? ¿Qué sucedió? ¿Cómo te enteraste de todo lo que estaba pasando? Sí, pues íbamos saliendo de la iglesia. Los domingos vamos a la iglesia y vamos saliendo y dijimos vamos a comer porque Fer va a llegar como entre las 4 y las 5 de la tarde, entonces ya íbamos a buscar un lugar para comer cuando mi esposo es quien recibe la llamada y lo único que nos dijeron fue Fer tuvo un accidente, ¿no? Pero pues jamás te imaginas la gravedad del asunto, sino que simplemente yo por mi mente pasó, dije a lo mejor se torció el pie o se torció el brazo, ¿no? Pero la magnitud tan grande de lo que había sucedido, la verdad es que no me la imaginaba, ¿no? Ya hasta que llegamos al hospital, pues es cuando nos dicen que estaba en estado de coma, tenía fractura craneal, fractura de clavícula, 4 costillas fracturadas también, contusión pulmonar también, y nos decían que pues que lo más probable es que no pasara las primeras 24 horas del día, ¿no? Que el accidente había sido muy, muy grave. Y la verdad es que es como una nube en tu cabeza que no es tan grave que no aterrizas, ¿no? No aterrizas realmente el tomar el control. Es algo muy, muy fuerte. Así es, y cuando te dan el parte médico, yo creo que no alcanzas a dimensionar todo lo que viene, todo lo que sucede, y es ahí cuando nuestra fe es probada y aparte tiene que ser activada. Uh-huh. Y entonces te toma como sorpresa, como todo lo que sucede en la vida, pero mientras tú estabas con este diagnóstico, ¿cuántos días estuvieron en el hospital? 10 días. 10 días. Mientras estos 10 días transcurrían, que si gustas un poquito más al ratito nos cuentas cómo es que empezaste a ver la mano de Dios, pero en estos 10 días, Fer, tú no estabas consciente, ¿verdad? Tú estabas en otra realidad, por decirlo así. Sí, o sea, en ese momento yo me quedé hasta divertirme y en ese momento llegué a la presencia de Dios y al cielo. En ese momento veo un bosque muy bonito, flores de muchos colores, la verdad. No hay nubes, es como un azul muy bonito
y veo la luz. Y en ese momento, para mí, yo dije, ok, estoy en su presencia, pero el por qué, o sea, como toda persona, el por qué. Y en ese momento veo las sandalias de Dios, y en ese momento dije, ok, estoy en su presencia, pero quiero, ¿cómo pasó esto? O sea, no tenía el por qué está pasando esto. Y en ese momento, lo único, yo para mí fue nada más un sueño muy chiquito. Y en esos 10 días que estuve en el hospital no recuerdo nada. Después de ahí me llevó a un salón de fiestas donde había muchísimos jóvenes muy divertidos todos. Se contagiaba esa alegría, pero yo todavía estaba en el, pues, sí, todo padre, pero ¿cómo pasó esto, no? ¿Qué estoy haciendo? Exacto. Y lo único que escuché fue espera. Y ya después de eso, me vi en la cama, pero yo, o sea, mi alma afuera, y yo no entendía el por qué me estaba enseñando eso él. Entonces, después de ahí, cuando ya íbamos a camino a casa, fue cuando ya dije, ok, ya, se terminó la fiesta. Yo pensé que era un sueño. Yo no pensé tanta gravedad. Durante todos estos 10 días tú te encontrabas como en otra realidad. Exacto. ¿No? Y tú dices que podías describir que lo que tú habías entendido antes en tu fe es que viste a Jesús, ¿no? Sí. De como su túnica, sí, y sus sandalias, dices, ¿verdad? Sí. Una luz que, o sea, no puedes voltear a ver, que nada más puedes como que mirar muy poquito, o sea, muy poquito, es una luz muy, pero muy brilloso. Entonces no puedes como que no acercarte sí, pero como que no puedes voltear tu cara. O sea, no, nada más vi la túnica, de la cintura para abajo, y las sandalias. Entonces, pero tenía por seguro que era Jesús. Pues nosotros somos unas mujeres de fe, ¿verdad? Entonces, cuando tú, Fer, tiene esta experiencia, nosotros podemos saber, y tú pudiste discernir que estabas en el cielo, ¿verdad? Y había muchas preguntas en tu mente, y dices que lo único que te transmitía Jesús era decir, espera, Sí. espera. No sentías dolor, no sabías nada, no escuchabas a nadie. No. Ok, esto pasaba en los 10 días, ¿no? Así es. Y Laura, a mí me gustaría hacerte la siguiente pregunta. En estos 10 días, yo puedo pensar que son una eternidad. Total. Todos los que somos papás, mamás, y si tiene una gripita tu hijo, o sea, y si no se le baja la temperatura, se te hace una eternidad. En el estado en que se encontraba Fer, pasar estos 10 días tuviste que tener un encuentro con Dios sí o sí, ¿no? Y nos podrías decir quién fue tu fortaleza en ese tiempo, cómo es que se empezó a mover tus amigos, tus hermanos en Cristo, porque lo vivimos un poquito de cerca. La verdad es que no estuvimos al 100, porque nos conocemos de vida congregacional desde hace un buen tiempo, pero ¿cómo fue este tiempo contigo? O sea, ¿qué preguntaste a Dios? ¿Qué razonabas? ¿Nos podrías compartir un poquito de eso? Sí, claro. Pues la primera instancia que pasó por mi mente fue el decir, es como culparte, ¿no? Que tu mente es muy traicionera. Entonces el primer momento fue como no he orado suficiente por mi familia, o sea, siempre buscamos el qué he hecho yo, no he hecho yo, ¿no? Y realmente es que no es así. En Cristo no es así, no es lo que tú haces, es lo que Él ya es.
Eso es algo que yo aprendí, ¿no? Entonces, sí, de repente al primero pensé, es que no he orado lo suficiente, ¿no? Y después de eso fue como el recordar el Salmo 145, donde él dice que él escucha a quienes le aman y a quienes le respetan. Es una palabra que a mí se me ha grabado en mi corazón. Entonces, no era tiempo de reclamar. Algo que yo prometí en mi corazón en ese momento fue: voy a alabarte. Pase lo que pase, voy a alabarte, voy a adorarte, voy a adorar tu nombre, independientemente de lo que pase. O sea, yo tomé la decisión de no reclamar. Yo tomé la decisión de alabar a Dios, pasara lo que pasara. Entonces, pues literal, como dice el Salmo, ¿no? Él es mi amparo, Él es mi refugio, Él es mi pronto auxilio. Y así fue, o sea, de primera instancia, lo primero que pensé fue avisar a mis pastores, para que ellos me apoyaran a hacer una red de oración, y así fue. Se extendió tanto que fue no solo en nuestra iglesia, fue en Hidalgo, fue fuera de Hidalgo, fue en otros estados de la República, y yo recibía mensajes que me decían: estamos orando desde España, estamos orando desde Argentina, estamos orando en Monterrey, estamos orando en México, o sea, así comencé a recibir muchos mensajes, y eso fue hermoso. Fue hermoso ver cómo el cuerpo de Cristo se une en una causa por un milagro, ¿no? Porque hemos creído y creemos en ese milagro. Entonces, cuando el impacto de cuando verla, porque fue un impacto entrar y ver realmente cómo estaba, la mitad de la cara toda muy, muy lastimada, el oído tuvieron que hacerle una cirugía reconstructiva. Fue muy impactante esa imagen, pero en ese momento cuando yo la vi, lo que pasó por mi cabeza fue: tu palabra es verdad, y tu palabra dice que si nosotros oramos por los enfermos, ellos sanarán, y yo lo creo. No porque yo lo hago, sino porque tú ya lo dijiste. Entonces, cada vez que yo tenía flashazos de entrar a verla, que eran muy poquitos, o sea, ella estaba en terapia intensiva y solo me permitían entrar a verla 5 minutos. Era así como de 5 minutos y rápido, ¿no? Y no se tarde, señora, ¿no? Entonces yo entraba y yo lo que hacía era tomaba su mano, y ella en estado de coma, y yo le decía: Espíritu Santo, que habitas en ella y en mí, tú que resucitaste a Cristo de entre los muertos, sopla vida en la vida de mi hija, ¿sí? Y yo le decía: yo te creo, Señor, yo te creo, ¿no? Entonces, son momentos en los que no debes de dudar, son momentos en los que tienes que aferrarte a tu fe. O sea, yo me aferré a mi fe de decir: tu palabra dice esto, así será, ¿no? Y fue todo un proceso esos 10 días. Claro. Aquí lo que me gusta que tú nos acabas de compartir es que nuestra vida congregacional es importante porque hacemos redes de apoyo, ¿no? A veces suceden 1000 cosas, pero el estar y formar tu red de apoyo, tu familia espiritual, es vital, es hermoso, porque a veces no podemos orar. Yo he estado en circunstancias donde digo: oren por mí porque yo no puedo orar, porque tus emociones te rebasan. Así es. Porque estás en un ambiente donde a veces no te importa y te hincas en donde sea, ¿verdad? Pero estás recibiendo información, tienes que apoyar a la persona que está en estado crítico, y entonces tú tienes que hacer 1000 cosas. Y qué padre encontrar una red, una familia, que tú dices que te hablaban de España, de Argentina, de otros estados aquí en México, y ver cómo es hermosa la familia del Señor, que todos se unen, no importa en dónde estén. Y eso, de verdad, que son de las cosas hermosas que podemos ver, que Dios se mueve también en amor con otros. Ok, entonces, pues no dejemos de tener nuestra red congregacional. Los animamos desde aquí a ser parte de su iglesia. Nosotros somos la iglesia, ¿verdad? Pero de una red congregacional es demasiado importante. Ahora, Fer, después de que tuviste este accidente y todo eso, y que caíste en cuenta que estuviste en el otro lado de la eternidad,
¿Qué pensaste? O sea, dijiste, bueno, creo que ya caí en cuenta. Tú me habías platicado en una ocasión que después de que estuviste en casa, después de que pasaron estos 10 días, dijiste, como que entendiste lo que había pasado, que no fue solamente un sueño, ¿no? Sí, después de eso llegué a mi casa y en ese momento todos llegaron y de que, ¿sí te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas de mí? Y yo dije, como, ¿por qué me están preguntando esto mi familia? Y estaba todo bien cubierta de cobijas, de muchísimas cosas. Entonces, ya después de eso, me platicaron lo que pasó realmente en la tierra. Entonces, oraba con Dios, pero en una relación, pero muy íntima, que hasta la fecha es muy bonito. Entonces, cuando yo entiendo la gravedad de lo que pasó, que ya mi vida cambió de un día para el otro, yo dije, Dios, pero no, ¿qué pasó, no? Me enseñaron fotos, me enseñaron videos de lo que pasó, y en ese momento yo dije, qué gracia tienes delante de nosotros como hijos y qué fidelidad también tienes, o sea, cuánto nos amas para no sufrir esos dolores muy grandes. O sea, cuando me los platicaran a mí, yo dije, qué dolor, la verdad, pero no sufrí eso. Entonces se marcó mucho la gracia de Dios en mi vida, que me sorprendió muchísimo, y su amor y su fidelidad con nosotros. Fer, tú dices que ahora tu relación con Dios la sientes más cercana. Sí. Sientes que cuando oras, cuando alabas, cuando escuchas una canción, tú te sientes aún más cercana con Dios. Sí, o sea, entendí que no solo es estar en la tierra y tener experiencias en la tierra, no, hay una eternidad por la que estamos, no nada más soñando. Para los que vamos nosotros es a la eternidad. Entonces, en ese momento yo dije, wow, o sea, es hermoso estar allá, es hermoso, ¿no? Entonces dije, quiero dar esas gracias a Dios por todo lo que tengo aquí también, pero luchar por mi eternidad con Dios, porque es hermoso. Ahorita que estás diciendo estas palabras, a mí me recuerda una porción de la Biblia donde dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. A veces se nos olvida. A veces yo siento que cuando tú nos recuerdas y cuando tú nos dices es real, es cierto, y que ahora tú dices quiero trabajar o quiero vivir para mi eternidad, porque pues no podemos hacer nada, sabemos que por gracia Dios nos las entregó, pero saber que hay una eternidad y que es real, y que ahora tú dices, quiero algún día cuando cumpla los propósitos de Dios, regresar ahí, ¿no? Y volver a ver esta parte. Ahora, Laura, nosotros te conocemos en vida congregacional muchas veces en ministerio de alabanza, ¿no? Te vemos subir a una plataforma y adorar al Señor y crear un ambiente para que en la vida congregacional podamos todos conectarnos como congregación un momento en adoración a Dios. ¿Cómo fue tu adoración a Dios en estos momentos, en estos 10 días? Fue lo más difícil. Fue lo más difícil, pero fue lo más fácil, ¿no? Es contradictorio, pero realmente así fue. Difícil porque estás pasando por un dolor que literal nosotros no tenemos la capacidad de soportar. O sea, a final de cuentas, Él es tu auxilio, ¿no? Entonces, algo importante, yo le decía al Señor, cuando venía que tenía que tomar decisiones difíciles, como por ejemplo, le vamos a cambiar el tratamiento porque esto no está funcionando, pero podemos dañar un órgano o esta función puede que no responda, firme por favor.
Y tú dices, Dios, o sea, sí firmo, no, no, sí firmo, ¿no? Me decían, puede que haya un daño renal y puede que quede permanente con este tratamiento, pero necesitamos autorización firme, ¿no? O vamos a cambiar el tratamiento de esto firme, ¿no? Y son momentos en los que tú dices, Señor, y sí será lo correcto, ¿no? Entonces lo que yo hacía cada vez que salían a darme una mala noticia, ¿no? Por ejemplo, cuando me decían, pues ya vamos a cumplir las primeras 24 horas y si no despierta, al tercer día vamos a tener que entubarla. Y, o sea, y recibes tantas malas noticias todo el tiempo, porque entraba el neurólogo, entraba el internista, entraba el encargado de hospitalización y siempre eran malas noticias, no, realmente no había una buena entre todo, ¿no? Entonces lo que yo hacía era que cuando después de que yo firmaba o después de que me daban todo ese bombardeo de noticias negativas, era un punto tan fuerte porque tienes miedo, porque estás ansioso, porque estás nervioso por la situación, que lo que yo hacía era buscaba lugares de soledad. Por ejemplo, buscaba el baño, el pasillo, buscaba las escaleras de emergencia donde no hubiera gente. Y lo que yo hacía era me ponía mis audífonos y ponía la canción de Majo y Dan que se llama Ofrenda. La ponía y decía, ¿no? Que no se apague mi corazón que arde por ti. Y esa era la parte más fuerte, ¿no? De decirle, yo te amo, Señor, pero quiero que me voltees a ver porque eso me está doliendo. Uh-huh. Entonces era un adorar con un dolor, pero al mismo tiempo el adorarle al Dios que amas, al Dios en el que confías, al Dios en el que has puesto toda tu confianza, trae, como dice la palabra, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces yo decía, yo voy a adorarte, voy a cantarte, porque yo prometí que pasara lo que pasara, lo iba a hacer. Y esta ocasión no es la excepción para que yo deje de alabarte. Yo no voy a reclamarte, ¿no? Incluso una persona me decía, oye, ¿cuánto le has de haber reclamado a Dios? No, no te creo, no necesito que me creas. No le reclamé a Dios, le adoré. Le adoré porque Él es Dios y su palabra dice que hay que adorarle. Y no es como un mandato, es como cuando estás enamorado. O sea, cuando tú estás enamorado y tu enamorado te manda una carta y tú la lees, ¡ay, me ama! Y la vuelves a leer porque es de tu amado, ¿no? Entonces, corría al amado y yo le decía, yo te amo, sosténme en este tiempo, yo no quiero apagar mi corazón por ti, quiero que me sostengas, ¿no? Entonces yo cantaba la alabanza y si se acababa y no me sentía satisfecha, si me seguía sintiendo con miedo, con ansiedad, la repetía las veces que fueran necesarias. Fue la única alabanza que me sostuvo en todo este tiempo. No me permitía escuchar ninguna otra alabanza. Yo tomé la decisión así literal, yo misma me lo dije, yo decido no reclamarte, Señor, yo decido alabarte, pase lo que pase, ¿no? Y cuando ya no era el tiempo de esa alabanza, me ponía a escuchar salmos. Sí, salmos audibles, o sea, era ocupar mi mente en las cosas de Dios, porque si tú confías en tu mente te traiciona. Uh-huh. Es cierto, y claro que esta persona que te comentó, no te creo que no hayas tenido ahí una controversia con Dios, es que somos humanos y a veces en esta parte tan humana puede haber lapsos en nuestras vidas que sí soltemos algún reclamo, pero yo creo que el Espíritu Santo que mora en ti te direccionó, te fortaleció, te dio claridad de mente. Y te dijo, en estos momentos, ¿no? Sí. A veces vemos la vida de Job, que está en la Biblia, y que lo sentimos como un súper mega santo, y que solo Job, ¿no? Puede adorar y todo esto. Decimos, no, ¿quién Job? Pero por algo está este hombre en la Biblia, ¿no? Que nos enseña. Y sí, la verdad es que cuando tú nos compartes esto, que se quede y que resuene en cada corazón que hoy nos esté escuchando, que cuando pasamos tiempos difíciles, como dices tú, tenemos que poner un freno a nuestros pensamientos y decir, no me voy a permitir
Porque sí es entendible y es justificable, Claro. y podemos tener mil cosas, ¿no? Pero el decidir creo que es una gran clave y que resuene fuerte en nuestro espíritu y en nuestros oídos espirituales, no permitirnos al reclamo, a la queja, porque muchas veces eso obstaculiza los milagros, ¿no? Así es. Imagínate, y digo, bueno, ¿cuál es la diferencia en Fer, no? Bueno, aquí yo veo muchas diferencias. Una familia que decidió aún, ¿qué pasa con la familia, no? ¿Qué pasa porque no están aquí presentes? Pero ¿qué pasa ustedes como matrimonio? ¿Qué pasa con tu hermano, no? ¿Qué pasa con todos? Pero yo sé que una vida con Dios marca la diferencia, Totalmente. ¿no? Yo creo que después de esto, familias pueden ser muy pues salir atropellados también de una situación así. Pero solo la sostiene la fortaleza en Dios. Es tiempo de creer. Es tiempo de creer y no tienes otra opción. O sea, tú tienes que tomar la decisión de decir, yo te creo, Señor, ¿no? Cuando nos iban a dar ya de prealta a Fer, ella había perdido, nos dijeron que había perdido la memoria, que había perdido el habla, no sabíamos si iba a volver a caminar. O sea, eran muchos no, ¿no? Pero en la palabra son sí. Y tenemos que creer los sí de Dios, ¿no? Entonces me acuerdo que ella solo emitía sonidos, o sea, no se podía comunicar. Ella, era evidente que había perdido el habla porque solamente o sea, solamente decía vocales, ¿no? Pero cuando a mí me dieron esa noticia, yo agarré, estando en el hospital, nos faltaban 2 días para salir, porque ya me permitieron estar con ella, ya había salido de terapia intensiva, estaba en terapia intermedia y ya podía yo estar con ella, y ella solo emitía sonidos, no hablaba. Entonces, lo que yo hacía era cuando no había enfermeras, doctores o lo que fuera, que estuviéramos solitas, agarraba mi celular y decía, ¿cuáles son las alabanzas que le gustan? ¿Cuáles son las alabanzas que le gustan a Fer, no? Y entonces le ponía las alabanzas. Y en vocales adoraba al Señor. Es más, hay un video donde ella está en vocales levantando su mano, ¿no? Entonces, ¿cómo no creer? ¿No? ¿Cómo no creer que Dios es todopoderoso? Cuando ella sale del hospital sin hablar, porque el neurólogo nos dijo, puede que recupere el habla, puede que nunca lo recupere, ¿no? Porque aparte también hubo un derrame cerebral. Entonces, afortunadamente sí lograba caminar. Aunque tropezaba con las cosas, el cerebro todavía está muy inflamado y teníamos que esperar a que siga desinflamando. Pero él nos dijo, olvídese de la escuela, ella nunca más va a volver a la universidad, ya dese por hasta donde ella llegó. No sabemos si los recuerden, incluso a ustedes que son su propia familia. Entonces, por eso ella dice, no me preguntaban, me reconoces, ¿sabes quién soy? Sí. Y tú te sacaban de onda. Sí, yo sentía que también me comunicaba muy bien. Yo sentía que yo decía las cosas muy bien, pero nada más veía sus caras de que no entiendo lo que estás diciendo, ¿no? Pero sí, muchas personas me preguntaron de que, y hasta la fecha recuerdo todas las personas que he visto, recuerdo muy bien, y también de la universidad, eso también fue un milagro por no recordar muchas cosas. Y en un momento, en ese año trabajé en estudiar en todo y recuperé y pues, ya casi a terminar. Wow, o sea, el primer milagro en cómo Dios empezó a mover fue salir del hospital. Sí. Pero cuando sales del hospital, pues sales con una hoja clínica no muy alentadora. Y tú recordando a todos, tú pensando que hablabas, sí. y por acá al otro lado solo se escuchaban tus vocales y tú, o sea, hubo una desesperación porque tú pensabas que sí te comunicabas, pero no era así, por la inflamación del cerebro. Y hay algo ¿cuánto tuviste terapias? ¿Cómo fue? Pero ¿qué te decían los médicos cuando tú ibas a decirle, bueno, salimos del hospital, tenemos este diagnóstico, pero necesito terapia?
¿Cómo fue ese proceso? Sí, teníamos que regresar al mes porque tiene una cirugía en la clavícula. El diagnóstico del médico nos decía, la clavícula no solo se rompió, sino que se rompió en varios pedazos. Entonces, como se rompió en varios pedazos, señora, pues ella va a tener que traer su placa de por vida. Nunca, no creo que ese hueso se llegue a regenerar. Yo la espero en revisión al mes y del mes a los 6 meses, ¿no? Y ese fue un milagro también, porque a los 6 meses recibimos la noticia de que milagrosamente el hueso se había regenerado por completo y en el momento en que ella quiera puede retirarse la placa que trae en el hombro. Esa fue una, ¿no? Por la parte de la clavícula. Por parte del habla, pues ya la escuela pasa a segundo término, claro, ¿no? O sea, ya cuando dices lo que quiero es que por lo menos se comunique, ¿no? El neurólogo tenemos una cita cada mes y él nos dijo, va a tener que ir a terapia de lenguaje para ver cuánto podemos recuperar del lenguaje. Él me dijo, ahorita está en un 5% de lenguaje, tal vez puede alcanzar el 50%, señora, pero pues lo veo complicado, ¿no? Entonces yo me acuerdo que cuando salí ese primer mes de la revisión, porque el primer mes seguían siendo puras vocales, me marca mi mamá por teléfono y me dice, hija, ¿qué te dijo el doctor? Y ya le comento, ¿no? Y me dice, mi mamá me dice, oye, acuérdate que hay un pasaje en la Biblia donde dice que Jesús tomó la lengua del mudo y él habló. Y me dice, y hay unas palabras que dice ahí, hija, pero no me acuerdo, búscalo, ¿no? Y cuando llegué a casa fue lo primero que hice, a buscar, a ver dónde estaba el pasaje. Yo no lo recordaba, está en Marcos. Y efectivamente, el Señor dice que tomó la lengua del mudo y que declaró efata, que quiere decir ábrete. Wow. Entonces, a través de ahí y a partir de ese momento, yo oraba mañana, tarde y noche y yo le decía, lengua de Fernanda, efata, así como dice el Señor, será abierta y hablarás y recuperarás el habla, ¿no? O sea, porque es ese tiempo de creer que la palabra sigue siendo vigente, que la palabra sigue siendo hoy, ¿no? Y sí, no fue de la noche a la mañana, fue todo un proceso de 1 año y medio que estuvimos en terapias de lenguaje, que estuvo en recuperación de memoria, que estuvo en terapia de psicológica también, porque me habían comentado también los médicos, el psicólogo nos había dicho que ella había tenido un retroceso como de 3 o 4 años y que probablemente ella se podía quedar estancada en esa edad, o sea, como en la adolescencia, y de repente tenía como acciones como de niña chiquita, y me decía, sí, puede que el cerebro se haya quedado estancado en esa etapa y puede que de ahí ya no pase, o sea, toda su vida vaya a ser así. Entonces, conforme cada vez íbamos un paso a la vez, era lo que nos dicen, orar por eso, lo que nos dicen, orar por eso, ¿no? Y pues sí, gracias a Dios, ella recuperó el 97% de su lenguaje. Wow. De repente hay algunos errores lingüísticos, pero de eso... Que a todos los disléxicos nos pasa. Así es. También. Así es. Entonces, de eso dices, de no hablar y de toda esta historia tan terrorífica, pues también es una bonita historia, ¿no? Porque a final de cuentas hay eternidad, la palabra sigue vigente y nosotros tenemos que adorarle a Dios. Pase lo que pase, no dejes de cantar en tu corazón, no dejes de amarle, enamórate de Él, porque en el tiempo difícil el amor de Dios es lo único que te sostiene. Así es. Fer, entonces tú estás actualmente inscrita en la licenciatura de Administración de Empresas. Sí. Solo te falta, en diciembre acabas, nos contabas, ¿verdad? Sí, en diciembre ya. O sea, podemos ir a decirle a ese médico, ¿qué crees, doctor? Te tenemos otro milagro. En diciembre, si todo marcha bien como Dios lo ha manifestado, sí, tú concluyes tu carrera. Así que no se fue, no fueron esas voces donde tal vez sí se truncaba tu carrera, sino que muy pronto podremos tener a una profesionista en administración de empresas. Sí, pero todo gracias a Dios y también
no sentirme sola en ese camino, estar con él y decir, esto no es mi historia, esta es su historia de él y conmigo. Entonces, en todo esto me ha sorprendido porque yo entré a la universidad y yo dije, otra vez es recordar todo, todo. Yo dije, ok, Dios, te entrego esto. Y me dijeron, puede que las calificaciones bajen, ¿no? O sea, había muchas malas noticias también de que no iba a rendir, ¿no? Entonces, o regresar desde el principio para acordarme de todo. Y no, donde me quedé, de ahí marqué. Y hasta, bueno, fue un año que todavía estudié y hasta ahorita, y en diciembre, ya terminó la carrera. Sí. Wow, esto no sé si los que estamos escuchando alcanzamos a dimensionar el poder de Dios. Sí. Yo platicaba con ustedes y yo decía, cuando leemos el libro de los Hechos, que pasas de un capítulo a otro capítulo y hay como 5 milagros, o el siguiente milagro, y tal resucitó, y tal hizo esto, y tú dices, Señor, ¿y aquí qué está pasando? No, como bien dices tú, Laura, la palabra de Dios dice que cielo y tierra pasarán, pero su palabra permanecerá. Exacto. Y entonces podemos observar que los milagros de Dios siguen vigentes. Así que si tú nos estás escuchando y estás esperando un milagro de sanidad, si estás esperando una intervención divina, decirte y animarte que aquí hay 2 mujeres aquí presentes de carne y hueso, pero también 2 varones en casa que pertenecen a la misma familia, que vivieron un milagro y que lo pueden constatar. No, es hermoso poder ver todo eso. Ahora, no vamos a entrar en detalles, pero a los que tengan duda, porque todos los que estamos escuchando somos bien curiosos. Aún en la economía Dios se mostró, ¿verdad? Totalmente. Realmente cuando ella llega al hospital y comienzas a ver las cuentas, esa fue otra historia, ¿no? Comienzas a ver las cuentas y dices, santo Dios, o sea, esto es impagable, ¿no? O sea, en mi mente es impagable, ¿no? Entonces era cada día estar orando por la economía, cada día estar orando porque Dios supliera esa necesidad. Y llegó un momento en que, pues, se dijo, hasta aquí, ya no hay para seguir pagando, ¿no? Ella seguía en terapia intermedia. Y nuestra solución fue, bueno, pues la trasladamos a un hospital público, porque pues ya no hay dinero, ¿no? Entonces, yo hablé, me sinceré con el médico y los 2 médicos que eran los que estaban atendiendo su caso, y les dije, ¿saben qué? Mañana, antes de que se corra el siguiente día, pues yo tengo que, la siguiente cuenta más bien, yo tengo que trasladar a mi hija porque ya no hay para pagar, ¿no? O sea, si llega el momento en que dices, híjole, ¿y ahora qué hago, no? Pues el plan B, ¿no? Entonces, ella seguía en terapia intermedia. El plan no era que se fuera dada de alta, sino que ella se quedara otros 8 días más, me había dicho a mí el neurólogo. No había terminado el tratamiento. No había terminado el tratamiento y orando, ¿no? Y diciendo, Señor, pues a donde la traslademos, tú seguirás usando a los médicos y seguirás poniendo todos los medios, ¿no? Y el médico me dice, ¿sabe qué? Deme la oportunidad de estas 24 horas de cambiarle todo el medicamento intravenoso por tomado. ¿Y qué le parece que si en lugar de que se la lleve a un hospital público, le doy permiso de que se la lleve a su casa? ¡Oh! Wow, o sea, yo dije, claro que sí, dígame qué hago, ¿no? Y era de orar, porque él me decía, si quitamos lo intravenoso para entrar a lo tomado, ahí es donde se va a notar, señora, qué reacciones vamos a tener, ¿no? Y en cuanto llegue a casa, pues hay que ver cómo reacciona en casa. Entonces, sí sales con un temor, ¿no? Entonces, o sea, aunque la economía se frenó hasta ese día,
Dios nos dio la oportunidad de no llevarla a un hospital público, sino de ella cuidarla en casa con tratamiento en casa, ¿no? Entonces, ese fue otro milagro, o sea, no por el hecho de no llevarla al hospital público, sino fue un milagro de decir, porque lo que nos decía el médico era, si usted la lleva a otro hospital, tal vez ella tenga retrocesos y tal vez en lo que a ella le vuelven a hacer todos los estudios, porque va a volver a ingresar. Va a perder 24 horas, señora, y 24 horas ella va a estar sin medicamento y la situación puede empeorar. Entonces, sí hay un temor de decir, pero ¿qué hago, Dios? O sea, ya no hay economía, ya no hay de dónde. Y yo le decía, Señor, o haces un milagro para quedarnos o haces el milagro para irnos, pero tú tienes que seguir haciendo milagros, ¿no? Y el milagro fue ese, que reaccionó favorablemente a que le quitaran todo lo intravenoso, reaccionó al tratamiento tomado y pues con todas las medidas de seguridad nos las llevamos a casa. Efectivamente pusimos almohadas por todos lados porque pues con la fractura del cráneo, fue la mitad del cráneo del lado izquierdo hasta debajo del oído, fue una fractura muy grande. Afortunadamente no estaba desplazada, pero sí también cabe mencionar que ella sí perdió memoria. O sea, al día de hoy hay parte de su niñez que ella ya no recuperó. O sea, hay fotos que ella ve de niña y dice, no me acuerdo. O sea, el mar, sí fuimos al mar, pero yo no me acuerdo cómo es el mar. Sí, ahí estaba en ese cumpleaños. Es que por más que me esfuerce no me acuerdo. Y ese fue otro proceso, ¿no? Fue otro proceso porque fue enseñarle como si fuera un bebé, fue enseñarle desde cómo comer, fue enseñarle desde cómo servirse agua. O sea, tuvimos que reempezar de nuevo como si yo tuviera una bebita chiquita en casa. Pero cuando nosotros íbamos cada mes a ver al neurólogo, el neurólogo veía, ¿no? Los avances que teníamos y siempre volteaba y le decía, Fer, qué bárbara, vas corriendo, llevas prisa, mujer, en esta vida. Sí, o sea, vas muy rápido. No, wow, Fer, o sea, y por ejemplo, todos los médicos que vimos después del accidente en revisiones y tratamientos y demás, pues llegas con el médico, ¿no? Y tu hoja clínica, pues tienes que llegar con tu hoja clínica, y era así como de, buenas tardes, doctor, aquí estaba Fernanda, ella es Fernanda y ella es Fernanda, ¿no? En la hoja, ¿no? Y el doctor, sí, siéntese. O sea, los doctores siempre decían, sí, siéntese, a ver, vamos a ver el caso. Y empezaban a leer, y de verdad todos empezaban a enderezarse conforme veían la hoja, y volteaban a verle y decían, ¿eres tú? Y yo decía, sí. No hubo un solo médico, un solo terapeuta, un solo psicólogo que nos dijera, eres un milagro. Eres un milagro. Mija, si estás aquí, eres un milagro, ¿no? Sí. Ahí por ahí hubo un movimiento también de lo que es la mandíbula. Tuvimos que ir con el maxilofacial para que le reconstruyeran parte de esa parte. Todavía estamos en tratamiento de la mandíbula. Y le decía el médico, Fer, ¿te das cuenta lo afortunada que eres? Sí. De verdad, Fer, o sea, Dios te ha amado, Fer. O sea, él súper sorprendido cada vez que la atendía. O sea, él estaba como maravillado. Le decía, hija, es que lo de la mandíbula es nada a comparación de todo lo que te pasó, ¿no? Y lo vamos a arreglar, hija, ¿no? Entonces, esa parte es de decir, wow, sí, es un milagro y lo vivimos, ¿no? Y Dios es verdad y aquí está. Y bueno, esa memoria ya nos dijo el doctor que no se va a recuperar. Pero le digo a Fer, pues tú no pierdas la fe, a lo mejor algún día la recuperas. Hemos visto tantos milagros en tu vida que no sabemos, ¿verdad? Y le digo, o a lo mejor nos va a pasar como a muchos de nosotros, ¿no? Que de repente dices, oye, ¿te acuerdas cuando fuimos? Tú dices, la semana pasada, y no te acuerdas, ¿no? Ya entrados en mi familia, donde ya estamos ya un poquito más grandes, ya todos perdemos alguna vez las llaves y no sabemos en dónde las encontramos. Imagina, después de todo esto que sucedió. Pues sí te dejamos de ver algún tiempo y cuando te vimos, sí, y es literal, Laura, como si no le hubiera pasado nada, ¿no? Yo sé que ahí Dios tuvo que trabajar en tu vida y todo, pero literal, hoy te ves al espejo y no pasó absolutamente nada. Exacto. Porque cuando Dios hace las cosas,
Sí. las únicas cicatrices que nos dejes para que recordemos su gran milagro que hizo en nuestras vidas. Pero para todos los chavos de tu edad, para los que están escuchándote ahorita, ya pasaron, ¿cuántos años pasó de esto ya? Llevo 1 año, 10 meses. 1 año, 10 Mucho. meses. Después de 1 año, 10 meses que tuviste este encuentro que te envidiamos los que estamos aquí, que cuando quisiéramos orar, quisiéramos ver. Hay algo que a mí me encanta Moisés, porque fue súper atrevido y dijo, yo quiero verte, quiero verte, quiero verte, y Dios le dijo, está bien, y le dejó ver una parte de su espalda. Entonces ahora los que estamos aquí y que nos apasiona y que queremos ver con todo a Dios, te envidiamos y decimos, wow, o sea, ella lo pudo ver y pudo regresar a darnos testimonio de cómo es Jesús. ¿Qué le dirías a estos jóvenes de tu edad que a veces que todo queremos fiesta, que todo queremos diversión? ¿Qué les dirías? ¿Qué les diría? El amor de Dios es muy fiel en el amor que tiene contigo y que te perdona todo también de atrás, te perdona todo y todo eso es borrado y que a veces nuestra mente lucha mucho de recordarnos o tener esa ansiedad de que pues nos sentimos solos o luchamos con muchos pensamientos, pero en su presencia cuando te sientas a leer la Biblia o cuando adoras, wow, esa es la lucha en tu mente, en el de estoy en edad que tengo que recordar todo, estoy en edad que tengo que superarme, pero no estás solo, ¿no? Y en ese es un versículo que Dios me marcó, fue que no estás solo y que no olvides quién es tu Dios. Y Entonces, que aunque pasemos por el fuego, por todo, Él va a ir con nosotros. Sí, y Él está para todo. Entonces, para mí no estoy sola y ese no es mi historia, es su historia conmigo. Entonces, es muy bonito. En cada terapia, en cada visita con el especialista, Dios puedes experimentar su presencia que está contigo. Sí, sí. Así que si tú estás escuchándonos, no es exclusivo de los que estamos sentados en esta mesa. Esto es para todo aquel que quiera decidir entregar su vida a Dios y saber que puedes tener una relación real con Él y que no hay necesidad de que andemos solos por la vida cargando la mochila llena de enfermedades, de circunstancias difíciles, sino que a veces vivir acompañados como Enoc de su mano, caminando con Él, marca la diferencia. Exacto. Ok, muchas gracias, Fer, por abrir tu corazón. Laura, tú que sí viviste, ¿no? Porque Fer fue afortunada, envidiada por los apasionados, por la presencia de Dios, de poder tener un cachito de eternidad en estos 10 días de su vida. ¿Tú qué le dirías a los que les toca o nos toca vivir los procesos, que tenemos que sacar la casta, que tenemos que enfrentarlo? ¿Qué mensaje le darías a las personas que pudieran estar en una circunstancia similar a la que viviste? Pues mira, lo que yo te puedo decir hoy es que a lo mejor puede que tu circunstancia sea simple o sea compleja, ¿no? Independientemente de cómo sea, puede que te sientas totalmente triste, ¿no? O totalmente devastado, o efectivamente sientas que Dios ya no te escucha porque las cosas siguen saliendo mal. Algo que tenemos que tomar en cuenta es que tenemos que alabarle a Dios con todo nuestro corazón, pase lo que pase. El que tú alabes a Dios no garantiza un resultado favorable en nuestro pensamiento, ¿no? Pero aún así tenemos que hacerlo porque Él es el Rey y a Él es toda la gloria y toda la honra. El que tú le alabes a lo mejor no va a cambiar tus circunstancias por fuera, pero sí transforma tu corazón. El que tú le alabes a lo mejor no va a cambiar
el resultado de lo que tú esperas, ¿no? A lo mejor el resultado es la pérdida de alguien, a lo mejor física o emocionalmente, pero es sentirte que no estás solo, porque no lo estamos. Cristo nos ama lo suficiente y Cristo está con nosotros. Entonces, yo lo único que podría decirles es, no importa cómo te sientas hoy, no importa que tú sientas que el mundo te va a juzgar, ve con aquel que perdona, ve con aquel que ama, ve con aquel que restaura, ¿sí? Y los no, esos ya están, ve por el sí. Y si la respuesta no es sí y es no, aún así síguele alabando, porque hacer lo correcto no garantiza la felicidad, pero sí garantiza una relación y un amor en Cristo. Entonces, yo los invito a que pase lo que pase, no pierdan su fe y que la palabra de Dios es verdad. No porque tú lo creas, sino porque Él ya lo dijo y su palabra es verdad y se cumple. Gracias, Fer. Gracias, Laura, por abrir su corazón y este episodio fuerte en sus vidas. Valoramos en Ecos del Evangelio que ustedes quisieran compartir su testimonio, porque sabemos que hay tesoros que muchos necesitan escuchar allá afuera. Pues nos vemos a la próxima y quédate con el Salmo 46:1. Dios es mi amparo y mi fortaleza, mi pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Hasta la próxima.